grabación. Vale, estamos grabando y volvemos a compartir pantalla. Yo no sé cómo no me va a explotar algún día el equipo. Bueno, vamos a poner esto a tope y cambiamos al código. Bueno, como decíamos, hemos hecho el código de nuestra tabla de multiplicar en PHP. Bien, ¿qué pasaría si quiero dar la opción al usuario para poder decidir qué tabla de multiplicar quiere? Porque ahora mismo solo podemos hacerlo vía programación. O sea, yo quiero la tabla de multiplicar del 9, pues está claro, ¿no? Vendríamos acá, pondríamos el 9, guardamos y actualizamos. Hemos subido ese script al servidor, actualizamos y tendríamos la tabla de multiplicar del 9. Sí, es cierto que sería una forma rápida de generar tablas de multiplicar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si le queremos dar la opción al usuario de capacitarle para poder decidir qué tabla de multiplicar quiere? Bueno, tenemos varias opciones. Muchos estaréis pensando, bueno, pues podríamos crear un formulario. Por ejemplo, ¿no? Podríamos crear un formulario. Quizás un buen sitio sería acá abajo, ¿no? Podríamos crear simplemente un formulario. Este formulario por el método, el method, ¿por qué no me aquí? El method, pues, sabéis que tenemos dos. Bueno, hay más métodos, pero podría ser pods, podría ser get, ¿vale? Voy a utilizar aquí el método pods, ¿de acuerdo? La acción, ¿hacia dónde vamos a enviar esto? Esto sería la forma más arcaica que tenemos de construir un formulario, ¿vale? Esto sería la acción y vamos a mandarlo hacia sí mismo, hacia index.php. Bien, cerramos nuestro from. Vamos a meter aquí un legend, si os parece. No, perdón, legend no. Voy a meter un field set aquí. Un field set aquí con el legend dentro. Y este legend, vamos a hacerlo bien, su número, su tabla, no, su tabla. Y vamos a incorporar, si os parece, un input de tipo number, claro, de tipo number. Le vamos a llamar tabla, si os parece. Y el ID, aunque aquí no le vamos a usar, voy a meterle también un tabla. Y vamos a terminar con un input de tipo submit para que provoque el envío del correo, ¿de acuerdo? Y vamos a crear, vamos a poner crear tabla. Bien, si lo guardamos esto y actualizamos, pues veremos que tenemos un formulario. Aquí está, ¿de acuerdo? Este formulario, que está ahí arriba porque no me he percatado, ¿vale? Voy a crear acá, estoy en el tbody, vámonos aquí, por ejemplo, vamos a hacer el default con un tr. Este tr va a tener ths, un th con un cool span de, creo que era 5. Vamos a cerrar el th y vamos a meter ahí nuestro formulario, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo queda esto. Ahí tendríamos el formulario por debajo, ¿de acuerdo? Bien, lo que estamos intentando es que si metemos aquí un número, por ejemplo el 8, al dar a crear tabla, pues nos genere la tabla de multiplicar del 8. Este sería, podríamos decir, una forma de interactuar cliente-servidor, ¿vale? Si entendéis cómo funcionan los formularios, ¿vale? Formulario, tenemos varios métodos.
los más conocidos son el método POST, el método GET, ¿vale? Lo que hace el formulario es enviar toda esta información, que en este caso son los inputs con pares de valores. Va a mandar pares de valores identificados por el name. Veis que el name es tabla, ¿vale? Realmente lo que va a mandar es tabla con el valor que el usuario haya escrito aquí, o sea, 8. ¿Y eso lo va a mandar a dónde? Se lo va a mandar a donde hayamos puesto el action, ¿vale? Entonces, esto lo que haría es enviar, va a solicitar al servidor la página index.php, pero la va a dopar, la va a dotar de mayor información, le está pidiendo a la página index.php está pidiendo ese recurso, pero al mismo tiempo le está enviando un valor tabla con un número, con un valor, ¿vale? Voy a dejar esto de momento aquí, y antes, porque me parece más interesante, vamos a estudiar el otro método, ¿vale? Aquí la idea, lo habitual, aunque se puede utilizar get, pero lo habitual es utilizar post, luego veremos las diferencias, ¿vale? Pero tenemos otro método, que es el método get. ¿Qué pasaría? Mirad, cuando se solicita un recurso, yo estoy solicitando aquí index.php. Este es el recurso que le estoy solicitando al servidor, ¿vale? Yo escribo, sabemos cómo funciona todo esto, se le solicita al servidor, el servidor pues entiende que tiene que llevar a cabo una interpretación y nos genera este documento. Bien, bueno, pero se puede enviar, si utilizo una interrogación, se le puede, aparte de solicitar ese recurso, o sea, estoy utilizando el protocolo HTTPS, le estoy solicitando al equipo, al servidor, alfonso.ciberweb.com, el recurso php /tabla multiplicar index php. Pero aparte le estoy mandando una serie de valores que debe tener en cuenta. Esos valores, yo voy a poner aquí tabla, por ejemplo, igual a la tabla 69. ¿Vale? Yo lo guardo. Guardo. Yo esto, si ahora lo mando, pues no va a hacer nada. Sigue todo igual. Pero, si yo doy a inspeccionar, ¿vale? Si abrimos el inspector, el debug, ¿de acuerdo? Podríamos estudiar el llamamiento, estamos aquí, bueno, aquí como no estoy utilizando JavaScript, no estoy utilizando, pues básicamente la idea de esto era ver cómo es la cabecera, etcétera, etcétera. Voy a actualizar esto, aquí, esperad, voy aquí en red, voy a actualizar esto. Y veis que aquí me sale, ¿no? Me sale todo lo que, cuando yo he solicitado y he actualizado, ¿vale? Pues me salen todos los ficheros que han venido del servidor. ¿Qué ha venido del servidor? Ha venido el index, ha venido el CSS y el favicon realmente no... Bueno, sí que tengo un favicon. Ahí le tengo. El favicon es eso. Sí que me lo trae por defecto. ¿Vale? Entonces, si yo pico acá, en este fichero, que es el que realmente nos importa, veis que vemos información que le estamos solicitando, ¿vale? Veis que me da el código de respuesta 200, eso significa, y veis que el método de solicitud es get. Si os venís aquí a carga útil, ¿veis? ¿Veis los parámetros o la carga útil que le estoy enviando? Le estoy enviando al servidor, le estoy pidiendo index.php, pero le estoy diciendo, oye, que va esto dopado, que necesito tabla, o sea, te estoy diciendo que te estoy enviando tabla igual a 69. ¿Vale? Esto sería la carga útil que por el método get le estoy enviando. ¿Veis? Que esta sería la IP. Bueno, aquí tenemos información que quizás ahora mismo pues no necesitamos, pero sí os tenéis que quedar con esta copla, ¿no? Veis que en red yo estoy viendo qué recursos y estoy viendo qué información le estoy solicitando y qué le estoy mandando al servidor. Lógicamente tenemos también una respuesta que la tendríamos acá, ¿vale? Esta sería la respuesta y la respuesta a esto es lo que estoy recibiendo, que básicamente es el código HTML. Entonces, importante que tengáis una cierta soltura, ¿de acuerdo?, con esta herramienta. Bien,
Bueno, pues ¿cómo capturo? ¿Cómo capturo yo del lado del servidor esa información que me están mandando? Pues muy sencillo, mirad. Esto, PHP, tiene una serie de variables predefinidas. O sea, yo puedo crear variables, por ejemplo, la variable nombre, la variable tabla, la variable número, la variable que se me antoje. Pero que sepáis que en PHP hay una serie de variables predefinidas. Habéis visto que yo he escrito $_ y habéis visto que Visual Studio Code automáticamente ya me despliega una serie ahí de movidas, ¿no? $cookie, $end, $files, $get, $post. Posiblemente estáis intuyendo que esto tenga sentido. $get. Y nos dice, es un array asociativo de las variables que han sido pasadas al script vía URL parámetro. O sea, esto es lo que yo quiero. Realmente es una variable especial, es un array, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Los arrays es una variable que puede albergar varios valores identificados por una clave. Cuidado, porque en el mundo de PHP los arrays van a la máxima expresión. No tienen por qué ser numéricos ni ordenados. Pueden ser alfanuméricos y desordenados. Esto es difícil de ver en otros lenguajes de programación y la verdad es que da una flexibilidad y unas posibilidades de desarrollo muy grandes. Esto, por ejemplo, en JavaScript puede llegar a ser problemático, en C, en C++, en Java, en otros lenguajes de programación, ya os digo que es inviable, no es factible, por lo menos de raíz, ¿vale? Entonces, $get es un array. Los arrays se identifican en PHP por su key, por su nombre. Entonces yo, $get sería la variable que puede tener varios valores. Uno de ellos es el identificado por la clave tabla. Bueno, pues esto que tenéis aquí es lo que viene, si en vez de 9 hago esto, tabla es una variable que me acabo de inventar. Bueno, pues va a ser igual a $get tabla. $get es todo aquello que nos están enviando por el método get aquí arribota. ¿Vale? Podríamos enviar, no una, podríamos enviar más datos. Simplemente lo que hacemos es después ir sumando con el ampersand, la i inglesa, ¿no? Yo aparte de tabla, pues quiero mandar tamaño, tan, es igual a 100, por ejemplo, o a 10, por ejemplo. Bueno, pues yo estaría enviando dos cosas, tabla y tan. Tabla igual a 69, tan igual a 10. Y no una, puedo mandar tantas como se me antoje. Lo único que voy haciendo es ir añadiendo esos pares de valores con el ampersand, ¿vale? Bueno, como ahora mismo en el ejemplo solo estoy mandando una, que sería la 69, yo lo capturo aquí con $get y me tengo que fijar en el nombre que le he puesto, o sea, yo le he puesto tabla, ¿no? Bueno, pues yo lo capturo como $get tabla y se lo voy a igualar a mi variable local tabla, el resto es igual. Con lo cual, fijaros que manejar la posibilidad de que al usuario pueda generar o interactuar de alguna forma con el usuario, pues lo tendríamos más o menos sencillo. Mirad, si yo ahora aquí pongo tabla igual a 69, veis que ya me genera la tabla de multiplicar del 69. Y de lo mismo, si yo borro, perdón, voy a actualizar esto, y en vez de la 69, 500, la 5600, la que quisiéramos. Simplemente se trata de cambiar la URL y por el método get enviar aquello que a nosotros nos interesa, ¿vale? Cuidado con esto, ¿no? Porque siempre a alguien se le puede ocurrir hacer esto, ¿no? Pues, ¿esto qué es? Esto ya empezamos a tener problemas, ¿lo veis? Jugar con las URLs es un nicho de posibles errores o posibles inseguridades en un momento determinado. ¿Lo veis? ¿No? Yo no estoy haciendo no estoy programando pues para que lo que venga desde aquí
fuera lo que yo estoy esperando. Lógicamente nos faltan herramientas para actuar en consecuencia. ¿Vale? Si el usuario, yo estoy esperando aquí un número y el usuario me pone aquí lo que le sale de ahí mismo, ¿vale? ¿Qué pasaría? Pues pasaría esto, ¿lo veis? De tal forma que tendré que aprender a interactuar y a optimizar y a filtrar si lo que yo estoy esperando realmente es lo que me debería llegar por ahí. Aún no conocemos eso. Como no lo conocemos, ¿vale? No lo podemos aplicar. Pero sí que estamos conociendo ya lo que es el método get, cómo lo capturamos con PHP. Veis que es muy sencillo, muy sencillo. Ya os digo que sí que es cierto que en otros lenguajes esto de desarrollo web pues no es tan sencillo, no tienen variables, sino que, bueno, pues hay que importar, hay que hacer, pero aquí realmente en PHP es bastante sencillo. Bueno, vamos a volver, por ejemplo, al 78 y aquí lo tendríamos. Si veis, aquí yo estoy en red, ¿veis? Al cargarlo, me vengo a carga útil y veis lo que le estoy enviando. Eso es parte del encabezado, ¿de acuerdo? Eso es parte del encabezado que se está enviando hacia el servidor. ¿Veis que el encabezado, el header, Alfonso, perdona que te interrumpa. sí, ¿Cómo sacas eso en el inspeccionador? eh, mirar, lo cierro. Para sacar el inspector depende de, habitualmente suele ser F12, Sí. ¿vale? En mi caso yo es que lo tengo muy automatizado, doy siempre botón secundario y doy a inspeccionar, ¿vale? Sale esto. Y veis aquí esta solapita que pone red. No, a mí no me sale red. Si no sale red, Me- tenéis que dar aquí a las flechitas y saldrá, porque hay más cosas. Y dais a red. Vale, vale, me viene como network, vale. Bueno, es que si lo tienes en inglés, network, claro. Das a red y para que yo volvería a hacer una petición. Haces la petición y ves que hay quite en la petición que le hemos hecho, o sea, la petición es esta. Entonces, Ujú. esta es la petición y al picar sobre la petición principal ya te sale toda esta información. Ok, gracias. ¿Vale? Como os decía, los encabezados tienen dos zonas. O sea, la solicitud, que es esto es lo que yo estoy solicitando, y la respuesta. Lógicamente, ¿qué estoy enviando? ¿Qué me está devolviendo? ¿Vale? Bueno, esto sería vista previa, a nosotros lo que nos interesa es la respuesta. ¿De acuerdo? Que sería el código HTML que realmente estamos esperando. Entonces, esta herramienta, pues la verdad que sí que es cierto, cuando estamos programando del lado del servidor no se utiliza tanto. Cuando trabajamos con JavaScript, sobre todo cuando trabajamos con API REST y demás, se utiliza mucho más, ¿vale? Porque no deja de ser un depurador del lado del cliente. Pero es interesante conocer esto, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien, método get, muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. ¿Qué pasaría si hago la petición que hacíamos al principio? Pues lógicamente esto va a fallar. Mirad, ¿veis? ¿Por qué? Porque está indefinida. O sea, ten en cuenta que en la línea 16, está esperando $get tabla, que no lo estamos enviando. Como no lo estamos enviando, pues esto dice indefinido, tabla en la línea 16. ¿Veis? El servidor... A ver, esto no es un warning, simplemente es una advertencia, una noticia, lo llaman noticia. Esto habitualmente no os va a salir en servidores que ya están en tiempo de, podríamos decir, o sea, una cosa es la producción, cuando nosotros estamos trabajando, estamos desarrollando, y otra cuando ya está implementado y la aplicación se ha lanzado. Generalmente todos estos warnings se deshabilitan, pues para evitar que salgan cosas raras a los usuarios. Pero en tiempo de desarrollo, que es en el que estamos nosotros, antes de lanzar esta aplicación al mundo, esto se suele tener activo. ¿Por qué? Porque este debug del lado del servidor, veis que nos pinta. Realmente eso nos está mandando código HTML, ¿vale? Aquí lo tenéis. Esto lo está haciendo directamente Apache, lo está diciendo directamente PHP, en el que nos dice, oye, que tienes un fallo. Generalmente, pues nos advierte. Nos dice, la línea 16, claro, es que estamos esperando un $get que no llega. Claro. Bueno, ahora mismo, pues aquí tendríamos que actuar en consecuencia. Por ejemplo, dotar a tabla de un valor por defecto y luego examinar
si existe o no existe $get, si no existe sigo con tabla y si no se lo asigno. Pero bueno, aún no tenemos esa estructura de control para discernir, ni tampoco conozco las funciones para poder desgranar si una variable existe o no, o un array como es este el caso. Pues claro, si yo no es lo mismo preguntar por $get que por una key. ¿Vale? Bien. Pues ya sabemos que por el método get vamos a mandar tabla y la 125. Y ahí no hay problema porque sí que está recibiendo, ¿vale? Está recibiendo ese valor tabla. Bien, vamos al otro método. Mirar, el método get lo que implica es esto, pintar en la URL los parámetros, que son los pares de valores que le queremos enviar hacia el servidor para que los tenga en cuenta. El método get es similar, pero no contamina la URL. Esto de contaminar puede salir, lógicamente, puede sonar mal, no, la estamos viciando, la estamos vitaminizando, ¿vale? Serían URLs diferentes. Si yo aquí pongo 126, estaréis conmigo que esta URL 126 es diferente a 125. Esto está muy interesante, por ejemplo, si yo quiero compartir esta URL. Claro, voy a compartir en mi Facebook, en mi LinkedIn, en mi tal, pues la web de la tabla del 126. Coño, pues hago una URL adecuada a pintar el 126. Traspolar esto a cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos no sé, voy a entrar, por ejemplo, en el país, elpaís.es, en este diario. Vale, cuando yo pico acá, en cualquier URL de este tipo, fijaros en la URL. ¿Lo veis? Esta URL yo podría copiarlo, pegarlo en mi Facebook o mandarlo por WhatsApp y todos entraríais directamente entraríais a la noticia del gobierno arremete con las competencias, bla, bla, todo lo entraríais aquí. ¿Vale? Mirad, esta URL también está utilizando el método get, lo que pasa es que se utilizan técnicas de URLs amigables. Dar la sensación de que esto es llamar, porque diríais, coño, que si esto es un fichero HTML plano, como que alguien lo ha subido, claro, eso sería un despropósito. No, esto lo habitual es que esté hecho en algún lenguaje de programación, en nuestro caso PHP, pero del lado del servidor lo que se hace es llevar a cabo una configuración para detectar un modelo de URL, que habitualmente suele ser dominio, con alguna palabra clave, y lo que hace es coger esto como una clave, lo busca en la base de datos, y cuando coincide en la base de datos el registro, puede ser el título, puede ser como clave, pues genera el PHP todo este contenido y nos lo muestra. Pero lo que se hace es eso, es una labor que habitualmente se llama URLs amigables. A Google le mola mucho que las URLs pues terminen en HTML. Él es tan tonto que así mismo se cree que esto es algo estático, cuando no lo es. Esto es totalmente dinámico y se está generando del lado del servidor. ¿De acuerdo? Bueno, es lo mismo contado de otra manera, sinceramente. Bien. Como os decía, método get lo que implica es enviar por acá pares de valores. Lo que hace también, lógicamente, es generar URLs diferentes. ¿Vale? El método post, sin embargo, lo envía, pero de una forma diferente, lo envía de una forma, digamos, en el encabezado, pero ese encabezado, igual que lo hace $get, no va a vitaminizar, no va a cambiar la URL. Manda información, manda pares de valores hacia el servidor, pero en ningún caso implica el cambio de URL. ¿Vale? Vamos a cambiar este get por $-pods. ¿Vale? Funciona exactamente igual. Lo único que en lugar de $get, lo que estoy esperando es una variable que me viene por el método pods. Pods, igual que get, es un array. Y
lo que quiero es llamar a la clave, a la key de ese array llamada tabla. Fijaros que eso se contrapone en los formularios con name. Name es el que nos mantiene el nombre del valor o de la variable que vamos a enviar. ¿Vale? Este name es el que se envía. Tabla. De tal forma, yo he guardado esto. ¿Qué pasaría? Lógicamente, cada cambio significa que tenemos que llevar a cabo una actualización del lado aquí, porque si no, lógicamente, no lo tiene en cuenta. ¿Vale? Vamos a actualizar esto. Aquí ya tenemos un warning, lógicamente, porque $post_tabla no existe. Pero, ¿qué pasaría si yo aquí hago, por ejemplo, digo 56? ¿Vale? Vamos a crear tabla. Veis que me la genera, la tabla del 56. Veis que la URL es genérica, ¿vale? Es más. Bueno, lo voy a dejar así porque voy a cambiar esto. ¿Veis? Ahí ya falla. Voy a poner 67 y ahí funciona perfectamente. ¿Veis que la URL no cambia? Voy a poner 56 o 568, crear tabla. ¿Veis que esto no cambia? Sin embargo, son llamamientos y renderizados del lado del servidor. Si vamos a la index y damos al encabezado, veis que está detectando el método post, solicitud por el método post, me está respondiendo un 200. El 200 lo que significa es que la respuesta es OK. O sea, el servidor ha sido capaz de enviarte el documento. ¿Vale? Mirad, voy a provocar un error. Acá. Si yo hago esto, eso no es válido en PHP. Y al actualizar aquí, ¿veis? Eso es un error. Me dice parse. Bueno, este parse error, a ver, ¿cómo me lo identifica? Sí, porque ha sido capaz. No, este error tendría que crear... no voy a poder hacer aquí ahora mismo. Lo que quería es que para que vierais otro, o sea, el 505 o un 400, cualquier otro. Pero bueno, lo veremos. No, da igual. Ahora voy a actualizar esto. Bien. Vamos a la index, como os decía, el 200, post, bla, 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 todo lo que queráis, etcétera, etcétera. Voy a quitar esto, si no, no lo veo. Bien. Vamos a la carga útil. ¿Veis? Está mandando tabla, porque es el nombre. Digamos, cada input o cada select o cada text area, cada elemento de este formulario viajaría hacia el servidor como pares de valores. Y yo lo estoy rescatando acá. ¿Vale? Y tener en cuenta que podría crear, voy a hacerlo aunque sea así con un BR directamente, podría crear, por ejemplo, otro input de tipo test, algo normal. Test. Vamos a ponerle título. Ya está, algo así. Vamos a actualizar esto. Veis que voy a cambiar aquí una cosita. Vamos a hacerle el play. Esto sería su tabla. Voy a poner num. Y vamos a hacer el placeholder título, por ejemplo. Renderizamos de nuevo y ahí lo tenemos, ¿no? Con lo cual yo podría mandar, por ejemplo, quiero la tabla del 23 y el título va a ser hoy estoy muy feliz. Y yo doy a crear tabla. Me genera la tabla del 23. Si nos vamos a la petición, veis que estoy mandando dos pares de valores. Y aquí no hay nada. Simplemente estoy enviando, le estoy pidiendo al servidor, le estoy solicitando al servidor la página index, pero al mismo tiempo le estoy enviando valores, pares de valores que tiene que tener en cuenta. En este caso estoy utilizando un formulario y se lo estoy enviando por el método post. Cuidado porque los formularios admiten otros métodos, también el get. Si yo hiciera esto,
si yo hiciera esto, voy a actualizar acá, ¿vale? Y al actualizar pongo el 56, me lo invento y doy a crear. ¿Veis que ya falla? ¿Por qué? Porque estoy en... esto, mirad lo que ha hecho aquí, mirad lo que ha hecho aquí. ¿Lo veis? Método get implica un cambio de URL. ¿Qué significa? Que lo está enviando por el método get y ya se encarga él solito de meter o crear o generar esa URL. ¿Lo veis? Esto es muy interesante porque podemos tener formularios que lo que están haciendo, por ejemplo, un formulario para paginar, un formulario que en un momento determinado nos esté permitiendo ir hacia un menú, por ejemplo, un menú de selección que nos está permitiendo ir hacia una página donde queremos renderizar en función de lo que he seleccionado, ¿vale? Bueno, y que aparte eso sea una URL y que sea una URL diferente, porque nos puede venir muy bien a nivel SEO, pues para que poder indexar en Google, en Yahoo, o para poder compartir las diferentes redes sociales o plataformas, ¿vale? Lógicamente, si yo estoy esperando por get, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues $get. En el momento que yo esto lo actualice, volverá a funcionar, ¿vale? Cuidado porque yo perfectamente este title puedo meter PHP en cualquier sitio, ya lo sabemos, ¿vale? Yo puedo poner aquí nuestro $get y estoy esperando título, ¿verdad? Lo cual podría crear el título de forma dinámica, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a ponerle, por ejemplo, acá, en el Castio. Vale, entonces yo podría generar el 69 y esto es la tabla de la vida. Damos a crear tabla y fijaros, aquí lo tengo, ¿no? Es la tabla de la vida, pero el title, fijaros, el title de la página lo hemos generado de forma dinámica. O sea, si realmente estáis entendiendo esto, estaréis dando cuenta que generar contenido dinámico, pues es relativamente sencillo desde el servidor. Básicamente lo que tenemos que hacer es generar de forma dinámica los trozos de código HTML o CSS, llegado al caso, incluso JavaScript, ¿vale? Mirad, vamos a crear un pequeño script, por ejemplo, acá, ¿vale? No sé por qué no me cierra el JavaScript. Vamos a hacer el alert típico. Este alert sabemos que tiene que ir entre comillas, pero me falta el texto, que el texto sería echo $get title. ¿Veis que estoy generando de forma dinámica solo el trocito, este trocito, que es la frase que yo quiero? Es más, podríamos incluso voy a meterlo aquí. El título, 2 puntos, y luego este trozo, me lo está generando del lado del servidor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a actualizarlo. No sé si he guardado. Sí. Alert, el título. Vale, vamos a ver. Ah, tengo un error. Vamos a ver qué me canta. Tengo una síntesis de error. Vamos a ver el código fuente de la página. Y me dice que está indefinido title. Está definido title. Es que no es título. No es title, es título. ¿Veis? ¿Cómo lo estoy analizando? Fijaros el camino, ¿vale? Me ha cantado un error. Yo lo he visto aquí, ¿vale? Me está cantando un error. Ese es un error de JavaScript, ¿vale?
porque está dentro del alert. Si me vengo aquí a la consola, me dice síntesis error inválido. Es más, me va a cantar seguramente la línea, ¿vale? Está diciendo línea 12, bla, bla, bla. Claro, línea 12 está aquí. Aquí no voy a ver nada, pero si veo el código, porque ese código está en el header, lógicamente no se muestra acá. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Doy ver código fuente y que está aquí. Entonces me doy cuenta que es que title no está. Claro, es que yo no le he llamado title, le he llamado título. ¿Vale? Ese es el error. Y ese error, veis que no le estoy viendo, porque como está en la zona header, no se pinta. Entonces aquí sería título. Bien. Una vez que lo hemos rectificado, volvemos a actualizar y ahí está. Este JavaScript es un JavaScript, pero que en parte lleva también digamos, ha sido generado en parte, igual que estoy generando HTML, también estoy generando en parte JavaScript. Damos a aceptar y aquí tenemos nuestro title, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Ahora os lanzo una pregunta. ¿Qué interfaz de usuario crearíais para poder acceder a las tablas típicas del colegio del 1 al 10? O sea, la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4, que fuera más o menos amigable para el usuario. Para un niño, por ejemplo, quiere ver la tabla de multiplicar del 5. ¿Vale? ¿Qué se os ocurre? Con un select, un desplegable, Con un por ejemplo. desplegable. Sí, podría ser perfectamente, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo perfectamente, O que pinchen un botón, un sí, link. podría ser tantas. Si yo aquí un select, ¿verdad? Metemos el name, vamos a llamarle tabla, que es como estábamos trabajando. Este tabla, lógicamente, ya no me sirve, ¿vale? Y lo llenamos de option. Este option, ¿qué más? Este option sería... esto sería un option. Con el value. Por ejemplo, la del 1. Aquí pintamos el 1, ¿verdad? Aquí, mirar, yo qué sé, bueno, podríamos hacer un copia y pega e ir cambiándolo, pero con PHP lo podríamos generar y a lo mejor tardaríamos menos, ¿eh? Voy a crearme estos. Este sería el 2, el 3, 4, el 5. Bueno, hasta el 5, ¿vale? No me... Sería básicamente... Tendríamos nuestro select, cuyo name es tabla. Bien, vamos a actualizar esto. Ahí tenemos aquí el select. Yo quiero la tabla del 5. Y al dar a crear... Bueno, estamos... título, vamos a poner. Y damos a crear tabla. Y al dar a crear tabla... Ahí tenemos la del 5, ¿vale? Ya hemos creado de forma dinámica la tabla para que el niño pueda generar esto o, por ejemplo, podríamos perfectísimamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, dentro del body, vamos a crearnos nuestro header. ¿Por qué no me lo pinta? Header. ¿Qué salado? Ahora. Vamos a crear un NAP. Vamos a crear un UL con li por 5 nt.
que van a ir as con href. A ver si esto me lo hace bien. No me lo ha hecho bien. Bueno, que me haga una. Ya está ahí. Hasta aquí. Vale, eso es lo que quería. Vale, donde en todos los casos quiero que manda hacia index.php dólar tabla es igual y lógicamente pues aquí sería por ejemplo 1 1 2 2 3 3 4 4 y el 5, ¿verdad? El 5. Esto nos genera un menú de navegación. A ver, no le estoy maquetando, pero a efectos semánticos sería un menú de navegación, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos a actualizarlo, se verá por arriba. ¿Veis? En el que tengo 1, 2, 3, 4. Fijaros aquí abajo, por favor. Aquí, cuando me pongo encima, ¿vale? ¿Veis? Que si yo me sitúo en el 4, ¿de acuerdo? Esto, ¿veis? Y ahí se muestra, ¿no? Iría hacia index.php por el método que es la tabla 4. Eso significa que si yo hago clic acá, ¿veis? Me genera la tabla de multiplicar del 4. Si doy al 3, me genera la tabla de multiplicar del 3. Entonces, estoy dando la sensación de que estoy yendo... Iros al contexto iros al contexto del país, del diario anterior, donde teníamos un menú de navegación en el que al hacer clic pues te vas a una noticia a otra. Del lado del servidor ya se encargarán de renderizar, de capturar por el método get los parámetros que yo le estoy enviando, tabla 2, tabla 3, que en su caso pues será el título de la noticia que tiene que renderizar, lo cogerá posiblemente de una base de datos, lo generará todo, será un proceso un poquito más laborioso de lo que es generar una tabla, pero nos lo muestra y veis que la tabla de multiplicar del 3 me la está generando. Es más, yo esto lo puedo abrir perfectamente y directamente tendríamos la tabla de multiplicar del 3. Lógicamente nos falta el title también, que le podríamos anclar acá. Entonces, pues, ¿por qué no? El título es igual a tabla del... Voy a copiar esto y vamos a pegarlo así. Cuidado porque los espacios, estos espacios, pueden ser problemáticos, ¿vale? Esos espacios pueden ser problemáticos. Aquí nos va a hacer él seguramente va a convertir directamente, los navegadores modernos, pues generalmente no suelen tener problemas, pero esos espacios son problemáticos, las señas, los acentos. Entonces hay que convertir generalmente eso a un formato llamado URL, que lo veremos más adelante. Pero de momento recordar esto, ¿no? Que puede llegar a ser, en cierta manera, un poco problemático. Bueno, voy a quitar esto. Veis que aquí, lógicamente, me está marcando un error. Aquí me están marcando el error de que no estábamos enviando el título. Vamos a actualizar todo y yo voy a picar en 3. Fijaros aquí, por favor, en la parte de abajo, por ejemplo, si yo picara en el 3, vamos a esperar, ¿veis dónde iría? Voy a picar y fijaros aquí en la URL, ¿no? Él lo ha hecho por mí. ¿Veis que esto es un formato en el que los espacios, es esto que hay aquí, ¿no? Esta cosita, realmente es esto, el 20, ¿vale? Esto es el espacio, es un formato. Pero fijaros, ¿veis? Estoy ya trabajando con PHP, estoy generando de forma dinámica el title, estoy generando la tabla y ya tengo pues cualquier tabla de multiplicar. La del 1, entonces tú estás con tu hijo o tu hija, venga, pues hoy vamos a estudiar la del 5. Bueno, pues es que ya la hemos generado. ¿Lo veis? A ver, haber hecho esto solo con PHP, solo con HTML, pues lógicamente nos hubiera implicado hacer 10 páginas, una página de inicio, el que vas clicando de una a otra. Bueno, en nuestro caso, pues ha sido, yo creo, bastante menos código. Y esto se resumirá en mucho menos código. Pero con los conocimientos que hasta ahora tenemos, pues yo creo que es más que suficiente pues, para hacer esto.
Si yo quisiera ahora, por ejemplísimo, paginar, yo estoy en la tabla del 5 y quiero ir a la del 4 o a la del 3. O sea, yo quiero poner aquí un ir hacia atrás y un ir hacia adelante. ¿Qué se os ocurre? Estoy hablando que justo acá, después del select este que tenemos, ¿vale? Justo aquí, me voy a crear otro TR. Vamos a crearnos un TR, otra fila dentro del foot. Vamos a crearnos ahí un TR con un TH con un... En este caso vamos a hacer un cool span, que son 5. Ah, qué putada. Si hubieran sido 6, nos hubiera venido mejor. Cool span... Bueno, también puedo hacer una cosa. Voy a hacer un cool span 5, me lo como todo. Y dentro me voy a crear una tabla. Esto, a ver, cuidado. Esto de maquetar con tablas no es lo óptimo. Aquí es un poco porque estoy haciendo este ejemplo, ¿vale? Aquí, no sé, a lo mejor crear una pequeña grilla o crear, sí, a lo mejor haber hecho un UL y haberle simplemente dado un display flex nos hubiera valido, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer una tabla con un TR. Este TR va a tener dos TDs. Uno y 2. ¿Vale? 1 y 2. ¿Dónde? Aquí, bueno, vamos a hacer los dos a la vez. Vamos a tardar menos. Es el href. Y cerramos. Eso sí, este sería anterior. Y este sería siguiente. Algo así, ¿no? De tal forma que lo veremos ahí abajo. ¿Vale? Anterior y siguiente. ¿Lo veis? O sea, yo al hacer clic aquí estoy en la tabla de multiplicar del 5. Si doy anterior, pues me debería pintar la tabla de multiplicar del 4. Y si hago clic aquí, pues me debería pintar la tabla de multiplicar del 3. Perdón, del 6. Perdón. ¿Qué se os ocurre? Pues a la variable incrementarle o decrementarle. Vamos a ver. O sea, esto partimos que podríamos ir hacia index.php Sí, y le mandamos por el método get, ¿el qué? Tabla, sí. que es igual a... Igual a la variable. Entonces tenemos que abrir PHP, ¿no? Sí, PHP, dólar tabla, ¿no? Creo que la habías llamado. sí, dólar tabla. Y aquí hacemos un eco, ¿no? Sí. Entonces, acá, Al primero le. Sí, un menos menos o con más más. aquí menos menos y aquí más más. ¿Eso? Sí, sí, ¿Estás seguro? sí, Pregunto, yo... sí. ¿Estáis todos seguros? Yo ni lo Falta sé. poner al href un PHP para que incremente la URL, ¿no? ¿Cómo? Porque Perdona. todavía a index.php tabla. Sí. Ah, bueno, ya está. Nada, nada, me equivoco yo. Ten en cuenta que va por delante, ¿vale? Esto va por delante. Vale, vale, vale. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué creéis que no estoy de acuerdo? Vamos a poner
que tabla vale 5. Como es el caso, ¿verdad? Ujú. Vale 5. 5. Con lo cual, esto valdría, dímelo, 4. ¿Y esto qué valdría? 6. No. Ah, vale. Mm, Vale, sí, 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 sí. Ya he caído. vale. Vale, bien. ¿Cuánto valdría? Pues 5 de nuevo. Claro, entonces no, tiene que valer 6. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí tendrás que hacer algo diferente, ¿veis? Todo esto, mirad, al final lo tenéis que ir depurando. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, vamos bien, porque para que no nos falle, vamos a añadir, si os parece aquí, vamos a añadir aquí título, me lo voy a inventar, título, hola, ya está. Y luego esto, ¿no? Para que no nos genere ahí el warning ni nada de eso. Voy a actualizar. Vamos a aceptar. Y veis que yo doy, fijaros aquí, por favor, anterior. Así, sí, ¿veis? Sí que iría hacia el 4, pero Ujú. ahí iría hacia el 5, que estamos en el 5. Entonces, lógicamente, eso no nos vale. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Sí, es lo que estaba pensando. Ujú. Mira, ahí te está marcando una cosa. Ujú. Eso no es viable, no se puede. Bien incrementas o decrementas. Lo que sí que se puede hacer en cualquier sitio, esto es una sentencia. Coñe, pues vamos a hacer un plus plus dólar tabla aquí, por ejemplo. Y ya lo tendríamos. Este es un eco. Este es el eco. Ujú. Que primero, ya sabéis que si va por delante, primero le resta 1. O sea, esto vale 5, pero como le restamos valdría 4 y luego lo muestra. Bien. Y una vez que ha hecho mostrar, lanzar eso digamos, a la salida, posteriormente a la variable le sumo 1. Y luego veis que le vuelvo a sumar 1 aquí debajo. Entonces ahora ya sí debería funcionar. Fijaros abajo, el 4, el 6. De tal forma que ahora, voy a quitar esto del script porque si no es un poco rollo. Hemos visto el ejemplo, ¿no? Lo voy a actualizar para que no nos esté... Vale, pues estamos en el... Ahora sería la del 3, vuelvo a la del 4, me voy al 5, 6 y veis, fijaros, ¿no? Pues estoy generando contenido de forma dinámica prácticamente ilimitado, con URLs diferentes, porque estoy trabajando el método get, bastante útil, ¿vale? Y yo creo que es relativamente sencillo de entender, ¿vale? Lógicamente, como anterior siempre me lo va a marcar, pero como no visitado, ¿no? Porque esto sería el 8, pues se conoce que no hemos visitado esa URL. Por eso siempre me la marca, como no he aplicado ningún estilo al active ni al visited de pues la pseudo clase no la he modificado, pues me los pinta todos del mismo tipo, ¿vale? ¿Alguna duda? No. Genial. Genial. Vale, lo que voy a hacer ahora es mi index, me voy a copiar esto, voy a crearme una nueva, y hoy es día 20, ¿no? Sí, hoy es 20, y tabla de multiplicar, básica. Ah, bueno, esto no sé por qué lo hice ayer. Ah, porque a alguien le expliqué algo de... Sí. Entonces, esto me sobra. Vamos a ver aquí día 20 y 20, para que os acordéis. Y tabla de multiplicar, esto lo tengo en tabla de multiplicar y voy a zipear. Vamos a zipear estos ficheros o esta carpeta, ¿de acuerdo?
¿Dónde lo tengo? Esto está en documentos, curso, ¿qué más? ¿Qué más? Esto lo hemos metido en una subcarpeta llamada PHP, ¿vale? Aquí. Y le hemos llamado tabla de multiplicar. Con lo cual voy a zipear directamente esa carpeta. ¿Vale? Este zip me gusta más llevármelo aquí. Y lo pego. Esto, insisto, como ha sido hecho desde fuera, habrá que subirlo de forma manual. Es este zip. Lo guardo y este index ya me lo ha subido, pero el zip, que le tendré, no estoy dentro de PHP acá, estoy aquí y aquí esto es tabla, aquí le veis, pico sobre él y hago un unload. De tal forma que si yo me voy a mi raíz, pues aquí debería verlo. Abajo, tabla de multiplicación, PHP básica. Me lleva y... No, vale, que no lo he actualizado, que es el... Ahí. Está cacheado. Esto es el problema, que hay que dar... Para que no os pase esto, tenéis que hacer control F5. Porque lo que está sucediendo es que cuando yo le echo una petición al servidor, me ha dado esto, vale, me lo ha dado. Lo que pasa que, como no es un PHP, es un HTML, pues en la siguiente petición no se lo pide al servidor, pero detecta que ya está en mi ordenador, en el caché, entonces coge la última versión. Para evitar eso, control F5. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo. Recordar que, claro, aquí el problema es que no estoy enviando nada, básicamente. ¿Vale? Voy a meter la del 4. Lo que nos interesa, básicamente, es que el ejercicio, el zip, pues yo me le podría descargar. Picando aquí, ¿veis? Me le puedo descargar, entonces ya puedo ver. Ahora ya sí podría ver ese fichero, el CSS, cómo lo habéis trabajado, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Bien, 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 bien. Bien. Vale, dejamos de compartir. Y darme un segundo. ¿Qué hicimos? La otra vez sí que hicimos el ejercicio de... Viendo aquí, de... del blog, ¿no? El blog fotográfico o la galería fotográfica. Recuerdo que sí que hicimos eso, quizás, ¿verdad? Es que ese es ideal. Se lo hicimos.
A ver si se me ocurre algo parecido, porque es que para esto se me antoja interesante. Bueno, antes de nada, antes que se me olvide, voy a parar el vídeo.